a resolver los tres ejercicios que se habían dejado propuestos en el anterior video. Entonces vamos con el primero, que es y igual a 2x a la 4 por logaritmo de x menos 2x a la 3 por e a la x. Calcular su derivada. Entonces, tenemos que la función es y igual a 2x a la 4 por el logaritmo natural de x menos 2x a la 3 por e a la x. Entonces notemos aquí que para calcular su derivada tenemos un producto, tanto en el primer término como en el segundo término. Entonces vamos a aplicar primero la regla de derivada, la regla del producto. Entonces, noten que voy a escribir ahora y'. Entonces, ¿quién es y'? En el primer producto, 2x a la 4 por logaritmo natural de x. La regla del producto nos dice que es la derivada del primer factor multiplicado por el logaritmo natural sin derivar, más 2x a la 4 sin derivar por la derivada del siguiente factor, que es logaritmo natural. Voy a quitar aquí estos paréntesis, no es necesario. Simplemente voy a dejar el paréntesis donde vaya a derivar. Noten que sigue un signo menos. Entonces voy a dejar que ese signo menos y abro un signo de agrupación. Entonces ahora vamos a derivar el siguiente producto, 2x a la 3 por e a la x. Aplicamos la regla. Derivada de 2x a la 3 por e a la x sin derivar, más 2x a la 3 sin derivar por la derivada de e a la x. Y cerramos el signo de agrupación. Entonces, hasta el momento hemos aplicado la regla de derivadas. Entonces, ahora, en estos factores donde tenemos la comilla, significa que tenemos que aplicar la tabla de derivadas, es decir, la derivada de cada uno de esos factores. Los que no tengan la comilla bajan como estaba. Entonces, iniciamos. Entonces, esto es igual. Derivada de 2x a la 4. Según lo que vimos en el anterior video, el 4 baja a multiplicar al 2 y nos queda 8x y al 4 le reducimos 1, 3. Entonces nos queda 8x a la 3 por el logaritmo natural sin derivar. Más 2x a la 4 por... Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Mucho cuidado aquí con el signo menos. Vamos primero a dejar el signo menos con el signo de agrupación y después de calcular las derivadas distribuimos el signo menos. Entonces, derivada de 2x a la 3 es 6x a la 2 por e a la x sin derivar, más 2x a la 3 sin derivar y por la derivada de a la x, que es la misma e a la x. Con esto tenemos ya aplicada la tabla de derivadas. Ahora vamos a simplificar y después de simplificar factorizamos la respuesta. Entonces, notemos que aquí tenemos 2x a la 4 en el numerador y una x en el denominador. Podemos simplificar una x de arriba
y debajo. ¿Qué nos queda? Copiamos el resultado. Entonces el resultado nos queda 8x a la 3 por el logaritmo natural de x más 2x a la 3, que quedaría de simplificar x a la 4 con x, y este signo menos que sigue lo vamos a distribuir. Menos por más 6x cuadrado e a la x menos 6x cuadrado e a la x. Y este signo menos lo vamos a distribuir con este signo más, entonces más por menos nos queda menos 2x a la 3 por e a la x. Esta sería ya la respuesta de la derivada. Vamos a factorizar, vamos a sacar un factor común de lo que tenemos hasta el momento. Entonces podemos observar que tenemos en los coeficientes todos los números son pares. Por lo tanto, podemos sacar de factor común, podemos sacar el 2. Y todos los términos tienen x. Entonces esa x, su menor exponente, que sería x cuadrado. Por lo tanto, el factor común es 2x cuadrado. ¿Y qué nos queda adentro? Recordemos que es una división. Entonces, ¿cómo dividimos? 8x al cubo dividido entre 2x cuadrado. Eso nos da 4x, que está multiplicado por logaritmo natural de x. Continuamos con el siguiente término. Más 2x al cubo sobre 2x cuadrado, que nos quedaría más x. Siguiente término, menos. Tenemos 6x cuadrado dividido entre 2x cuadrado, entonces nos queda 6 entre 2, 3 nada más, pero está multiplicado por e a la x. Y por último, menos 2x al cubo por e a la x sobre 2x cuadrado. Entonces nos queda menos x por e a la x. Y esta sería ya la respuesta de la derivada de dicha función. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio es calcular la derivada de la fracción 2x al cuadrado menos 3x más 5 sobre 3x cuadrado menos x más 1. Entonces, como tenemos una fracción, primero vamos a utilizar la regla de derivación, en este caso la regla del cociente. ¿Qué nos dice la regla del cociente? Que y' va a ser igual a la derivada del numerador, 2x cuadrado menos 3x más 5, derivada, multiplicado por el denominador sin derivar, menos x más 1, menos el numerador sin derivar, 2x cuadrado menos 3x más 5, multiplicado por el denominador derivado, 3x cuadrado menos x más 1, derivado. Y todo esto dividido entre el denominador 3x cuadrado menos x más 1 elevado al cuadrado. Noten aquí que estos factores se están repitiendo, pero no los puedo simplificar porque hay una operación
sustracción. Si estuviese la multiplicación, podría simplificar los términos semejantes, pero como no lo hay, entonces no podemos simplificar. Así que, ya que están indicadas las operaciones de derivadas, vamos en el siguiente paso a calcular esas derivadas. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Derivada de 2x cuadrado menos 3x más 5. Entonces pueden comprobar ustedes que la derivada es 4x menos 3. Si no es claro, por favor detengan el video, calculen la derivada o si no, vuelvan al video anterior para comprobar. 4x menos 3. El siguiente término sin derivar es 3x cuadrado menos x más 1. Menos. El siguiente término sin derivar es 2x cuadrado menos 3x más 5 por la derivada de 3x cuadrado menos x más 1. Pueden comprobar ustedes que la derivada es 6x menos 1. Este denominador que está al cuadrado no lo vamos a resolver, lo vamos a dejar indicado. ¿Qué nos resta para terminar el ejercicio? Resolver las operaciones indicadas, en este caso, la distribución de los términos. Vamos a hacer esa distribución. Entonces iniciamos. 4x por 3x cuadrado. El resultado nos da 12x al cubo. Siguiente. 4x por menos x. El resultado nos da menos 4x cuadrado. Siguiente término. 4x por 1. El resultado nos da 4x. De la misma forma continuamos con menos 3. Menos 3 por 3x cuadrado, menos 9x cuadrado. Menos 3 por menos x, más 3x. Y menos 3 por más 1, menos 3. Como tenemos un signo menos, entonces vamos a colocar el signo menos y colocamos un signo de agrupación. Y vamos a hacer también la distribución de los términos. 2x cuadrado por 6x, 12x al cubo. 2x cuadrado por menos 1, menos 2x cuadrado. Siguiente término, menos 3x por 6x, menos 18x cuadrado. Menos 3x por menos 1, más 3x. Continuamos con el último término, con más 5 por 6x, más 30x, y más 5 por menos 1, menos 5. Todo esto está dividido entre 3x cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora entonces es simplificar los términos semejantes. Pero antes de simplificar los términos semejantes vamos a distribuir este signo menos que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacerlo. Y tendríamos 12x al cubo menos 4x cuadrado más 4x menos 9x cuadrado más 3x menos 3 y cambiamos de signo a todo lo que está en el paréntesis. Menos 12x al cubo más 2x cuadrado más 18x cuadrado menos 3x menos 30x más 5. Y todo queda dividido entre 3x cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Vamos a operar términos semejantes. Entonces tenemos
12x al cubo y tenemos menos 12x al cubo. Por lo tanto, se cancelan. Siguiente, tenemos menos 4x cuadrado menos 9x cuadrado menos 13x cuadrado más 2x cuadrado menos 11x cuadrado más 18x cuadrado más 7x cuadrado. Entonces tenemos más 7x cuadrado. Comprobamos nuevamente. 18 y 2, 20. 20 menos 9, 11. Y 11 menos 4, 7. Continuamos con lo que tiene x. Más 4x más 3x son 7x. 7x menos 3x son 4x. Y 4x menos 30x son menos 26x. Verificamos nuevamente. Menos 30 menos 3 menos 33. Más 3 me da menos 30. Y menos 30 más 4 menos 26x. Y por último, los términos independientes que nos quedan, que son menos 3 más 5. Menos 3 más 5 es más 2 sobre el denominador 3x cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Y esta sería la respuesta de la derivada de la segunda función. Muy bien. Por último, vamos a resolver la derivada de la función y igual x a la 3 sobre x cuadrado menos 1 más x a la 2 sobre x menos 1. Entonces, antes de iniciar a derivar, porque podríamos aplicar la regla del cociente en cada fracción y después de derivar, sumar los resultados que nos den. Pero para hacerlo un proceso más corto, primero vamos a simplificar esas operaciones, esa suma de fracciones, y cuando ya hayamos simplificado, derivamos el resultado. Entonces, ¿cómo hacemos para simplificar? Pues tenemos que tener en cuenta que este denominador se puede factorizar. ¿Cuál es la factorización de este denominador? X cuadrado menos 1 se factoriza como la diferencia de cuadrados x menos 1 por x más 1. Y notemos aquí entonces que esta función nos queda x a la 3 sobre x menos 1 por x más 1 más x a la 2 sobre x menos 1. Recordemos de matemáticas básicas que para operar fracciones se halla el mínimo común denominador. En este caso el mínimo común denominador, como se está repitiendo el factor x menos 1, es el denominador más grande, en este caso x menos 1 sobre x más 1. Entonces hacemos la operación. La operación quedaría denominador x menos 1 entre x más 1. Entonces lo que hacemos es dividir. Dividimos. Voy a quitar esto para señalar lo que voy a dividir. Entonces dividimos todo este denominador entre el primer denominador. Y eso nos da 1. Y ese 1 lo multiplico por x a la 3. Entonces me queda 1
multiplicado por x a la 3 más. Vuelvo a hacer lo mismo con el otro denominador. Entonces, el denominador que tenemos, que es x menos 1 por x más 1, lo divido entre x menos 1. El resultado me queda solo x más 1. Ese factor x más 1, que es la división, lo multiplico por lo que está en el numerador, el segundo numerador, que es x cuadrado. Si no es claro el procedimiento que estoy siguiendo, por favor, consultar operaciones algebraicas con fracciones de matemáticas básicas. Entonces vamos a simplificar estos resultados. Entonces, ¿qué nos queda al simplificar? Entonces nos quedaría 1 por x a la 3 es x a la 3. Distribuimos x más 1 por x cuadrado. X por x cuadrado, x a la 3. 1 por x cuadrado, x cuadrado. Y abajo nos quedó x menos 1 por x más 1. Simplificamos términos semejantes. Tenemos aquí x a la 3 y x a la 3 son dos términos semejantes. Al sumarlos nos queda 2x a la 3 más x cuadrado. Y en el denominador, si operamos x menos 1 por x más 1, pues nos da lo que habíamos factorizado al inicio, que es x cuadrado menos 1. Eso lo tenemos acá arriba, que la multiplicación de x menos 1 por x más 1 es x cuadrado menos 1. Ahora entonces ya tenemos que, noten que la función que teníamos inicialmente es equivalente a la función y igual a 2x a la 3 más x cuadrado sobre x cuadrado menos 1, la que señalo en la parte de abajo. Por lo tanto, el calcular la derivada de la función que está arriba en el recuadro verde es equivalente a calcular la derivada en el recuadro verde que está en la parte de abajo. Pero nos queda más sencillo calcular más corto la derivada de la función que está abajo, la que está simplificada. Entonces vamos a calcular la derivada a esta función simplificada. Entonces iniciamos. Como tenemos un cociente, derivada de un cociente. Derivada del numerador, 2x a la 3 más x cuadrado derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. X cuadrado menos 1 derivada. Y todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces, calculamos las derivadas. En el primer paréntesis, la derivada es 6x cuadrado más 2x multiplicado por x cuadrado menos 1 menos la derivada 2x al cubo más x cuadrado por la derivada que es 2x sobre el denominador elevado al cuadrado. Realizamos la distribución de las multiplicaciones indicadas y nos queda 6x cuadrado por x cuadrado, 6x a la 4, 6x cuadrado por menos 1 menos 6x cuadrado. Siguiente término, 2x por x cuadrado me da 2x al cubo y 2x por menos 1 me da menos 2x. Tengamos en cuenta que hay el signo menos, entonces abro paréntesis y hacemos la operación que está indicada ahí. 2x al cubo por 2x me da 4x a la 4.
2 más x cuadrado por 2x, que me daría 2x al cubo. Continuamos entonces simplificando los términos semejantes. Tenemos 6x a la 4 menos 6x cuadrado más 2x al cubo menos 2x, y multiplicamos el signo menos. Menos 4x a la 4 menos 2x al cubo. Todo dividido entre, perdón, arriba me faltó también colocar el denominador, x cuadrado menos 1 al cuadrado, que es el denominador que va quedando. Y vamos a simplificar términos semejantes. Entonces iniciamos. Tenemos 6x a la 4 y tenemos menos 4x a la 4. Entonces al simplificar nos queda 2x a la 4. Continuamos con menos 6x cuadrado. No tiene con quién. Entonces vamos a tomar el siguiente grado, que es el cubo. Entonces tenemos 2x al cubo con menos 2x al cubo se cancela. Y nos quedaría entonces menos 6x cuadrado y menos 2x, que no son términos semejantes. Y tenemos x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Notemos que arriba podemos sacar de factor común 2x. Entonces al sacar de factor común 2x nos queda 2x cuadrado entre 2x nos da x al cubo. Menos 6x cuadrado entre 2x nos quedaría menos 3x. Y menos 2x entre 2x nos da menos 1. Todo dividido entre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esta sería la respuesta de la derivada de dicha función. Recordemos que se podía haber derivado también arriba la función que nos daban desde el inicio, o la que tenemos simplificada. Y el resultado, tenemos que llegar al mismo resultado. Muy bien. Entonces, hasta el próximo video.